Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a, revisar la primera versión de un artículo que busca, desde nuestra experiencia docente, la profesora Lady y yo, mostrar de qué manera desarrollar el pensamiento computacional en los estudiantes a través de dos ejemplos. Uno es el de criptografía para la protección de la confidencialidad de las comunicaciones, y el otro es el de clasificación de flores de iris a través de una red neuronal. Entonces, vamos a ver de qué manera lo tenemos aquí en un solo bloque, en una sola línea del cuaderno Júpiter, para poder seguirlo procesando y enriqueciendo, asistido también con la inteligencia artificial ChatGPT. Entonces acá, lo hemos titulado Desarrollo del pensamiento computacional, dos ejemplos de aplicación. En la introducción, aquí le vamos a poner si es título, la introducción como doble numeral, dado que el título principal está en un solo numeral, en esta línea Markdown, y nos dice que en el campo de la educación y la investigación, el desarrollo del pensamiento computacional ha demostrado ser una herramienta poderosa para incentivar la resolución de problemas a través de modelos computacionales. Entonces en este campo de la educación y la investigación, el desarrollo del pensamiento computacional ha demostrado ser una herramienta poderosa para incentivar la resolución de problemas a través de modelos computacionales. En este artículo exploramos dos ejemplos de cómo el lenguaje de programación Python puede fomentar esta competencia y aplicarse en situaciones prácticas. En el primer ejemplo es sobre criptografía, protección de la confidencialidad de las comunicaciones, y empezamos diciendo que en nuestra experiencia docente hemos observado cómo la computación puede utilizarse para resolver problemas de protección de la comunicación, específicamente en el campo de la criptografía. Supongamos que necesitamos enviar información confidencial por correo electrónico y deseamos codificarla para garantizar que nadie más pueda leer el mensaje en caso de acceso no autorizado a nuestro correo. Entonces veamos el método de sustitución simple como uno de los métodos en criptografía que se pueden implementar. Entonces, una de las técnicas más básicas de protección de comunicaciones es el método de sustitución simple. Consiste en reemplazar cada letra de un mensaje por la siguiente letra del alfabeto. Por ejemplo, la letra A se reemplazaría por B, B por C y así sucesivamente. Entonces, para implementar este tipo de algoritmo, que le ponemos nombre, para implementar este método, Python tiene la librería string, aquí lo ponemos string, la librería string, que es cadena, experta en la manipulación de letras, digámoslo así, en la manipulación de letras del alfabeto, en la manipulación de las letras del alfabeto, de las letras de nuestro alfabeto. Entonces, la importación de esta librería se realiza de la siguiente manera. La importación de esta librería se realiza de la siguiente manera. Entonces una persona, aquí simplemente le escribes import string, y aquí le vamos a, simplemente como queremos hablar de la importación, entonces acá vamos a poner la triple tilde invertida, aquí le ponemos otra vez tilde invertida, siempre nos copia 3, y para seguir con lo otro de cómo obtenemos el alfabeto, pues otra vez ponemos otras 3 tildes invertidas, aquí siempre nos pone problemita. Aquí con la sentencia Python
Python, y esta otra ya la Shift la señalamos, control X. Bueno, y así con eso nos queda que para importar esa librería es con import string. Luego para traer el alfabeto, luego debemos de traer el alfabeto, luego debemos obtener el alfabeto español con el atributo ASCII uppercase, con el atributo o la función atributo, entonces aquí le ponemos triple tilde, aquí triple, solamente dos, no necesitan dos. ASCII, el atributo ASCII, bueno, escribimos es ASCII, ASCII guión bajo uppercase, uppercase, que es para cuando quiere las letras las mayúsculas, para obtener el alfabeto en mayúsculas. Esto siguiendo la idea de Nielsen, como una forma didáctica de mostrar el método de sustitución. Esto siguiendo la didáctica del autor Nielsen, en su libro de criptografía, Entonces, bueno, de esta manera creamos la variable alfabeto y llamamos al módulo string específicamente la función ASCII uppercase. Bueno, en realidad no es un atributo, sino que simplemente así llamada es simplemente una función. Yo lo llamaría nada más una función para obtener el alfabeto con la función ASCII uppercase. En esta nota le damos notación funcional y aquí nos dice, bueno, pero y en Python podemos utilizar el módulo string para obtener el alfabeto en mayúscula, pero ¿cómo lo ordena una computadora? Entonces así hemos podido, así con este código, así podemos ver que en Python podemos utilizar, así podemos ver que en Python el módulo string nos permite obtener el alfabeto en mayúsculas. Pero ¿cómo lo ordena una computadora? En realidad asigna números enteros a cada letra. Y en Python la asignación de enteros comienza en 0. Por ejemplo, una vez que aquí empieza que alfabeto entre corchetes de 0 me da la primera letra. Por ejemplo, con el siguiente código podemos obtener la primera letra del alfabeto. Observe que se utilizó en este código al número 0 entero 0, dejémoslo así. Bueno, después vamos a completar, a constituir ya el resto del sistema, y ahora
podemos aquí, después de para terminar este ejemplo de cómo constituir un modelo de codificación, entonces pidamos a ChatGPT para crear la función que codifica y la que decodifica. Entonces, con el método de sustitución. Entonces, el método de sustitución simple y criptografía, este ejemplo, podemos tomar todo esto para que ChatGPT se contextualice y nos dé el programa más adecuado a lo que necesitamos. Entonces tomamos hasta aquí y le decimos acá, bueno, vamos acá a Firefox, le decimos, bueno, pues de acuerdo al ejemplo siguiente, que está incompleto, dos puntos, dame el programa en Python para implementar la codificación de mensajes y la decodificación de los mismos con el método de sustitución simple descrito. Entonces aquí le ponemos esa y vamos a ver cómo nos lo da él. Nos dice acá que nos da dos funciones de Python para hacerlo y nos describe qué es lo que van a hacer ese programa. Entonces acá nos dice, por supuesto, aquí tienes un código que implementa la codificación y la decodificación de mensajes utilizando el método de sustitución simple, y copiamos y lo llevamos a nuestro borrador de artículo y lo ponemos acá. Control V, y así tenemos que este código implementará funciones de sustitución simple y de codificación simple. Y la función sustitución simple toma un texto y un desplazamiento como entrada y devuelve el texto codificado utilizando el método de sustitución simple. Y la función de codificar sustitución simple realiza el proceso inverso y decodifica el mensaje como el texto codificado. Y desplaza y el desplazamiento original. Entonces realiza el proceso inverso y decodifica el mensaje dado el texto codificado y el desplazamiento original. El desplazamiento determina cuántas letras adelante se debe desplazar cada letra en el alfabeto para realizar la sustitución. Por ejemplo, si usamos el desplazamiento de 3, la letra A se sustituirá por D y B por E, y así sucesivamente. Espero que este código sea útil para implementar la codificación y decodificación de mensajes utilizando el método de sustitución simple en Python. Bueno, entonces aquí quitamos esta parte que vamos a ver si en cuanto a este programa creo que va a funcionar bien. Vamos a revisarlo a ver. Y aquí nos muestra pues esas dos funciones. Y bueno, pues vamos a leer este código. También nos interesa mucho. Él, cuando nos entrega esto para líneas Markdown, nos lo delimita, como hemos visto, con triple tilde invertida, sentencia Python, y triple tilde invertida. Entonces todo el código de Python lo va a delimitar así, para que en esta línea Markdown aparezca con los colores como si fuera una línea de código, pero sin embargo no va a correr. Bueno, entonces importamos string, después creamos la función sustitución simple, entra el texto y cuánto de desplazamiento. En este caso el desplazamiento lo vamos a poner en 1, según lo hemos descrito en el programa. Entonces lo dejamos en 1 y ¿qué es lo que va a hacer después? Va a obtener el alfabeto con string.ASCII uppercase, después un mapeo que lo va a crear como un diccionario vacío inicialmente, y luego con un ciclo para
va a crear la función de codificación, que va a ser un diccionario, la función de codificación que va a ser un diccionario, y luego hará las sustituciones creando primero un mensaje codificado vacío, como una cadena vacía, y luego para cada letra en el texto que se encuentre, pues si letra uppercase está en mapeo, en la función de sustitución, entonces la letra codificada será mapeo actuando en letra punto upper, es decir, volviendo la mayúscula, y si la letra está is upper, es mayúscula, el mensaje codificado más letra codificada, el mensaje codificado va a aumentarse en el más la letra codificada, o sea que va a aumentar un poquito más el mensaje codificado, lo va a ir aumentando. Y bueno, aquí, y si no, pues nos dice que nos va a hacer, nos va a decir que va a convertir en minúscula esa letra y la va a agregar al mensaje codificado, o sea que nada más va a codificar en definitiva a las letras mayúsculas. Nada más a las letras mayúsculas. Y para decodificarlas simplemente pone el texto codificado y un desplazamiento inverso. Nada más llama a la función sustitución simple y la pone con desplazamiento inverso, es decir, con desplazamiento -1. Muy inteligente. Y ahora sí, aquí nos pone el ejemplo, un mensaje secreto, codificar, nos da las líneas para codificarlo y nos da las líneas para decodificarlo, y nos dice que este código implementa las funciones sustitución simple y decodificación simple, y la función sustitución simple toma un texto y un desplazamiento como entrada y devuelve el texto codificado utilizando el método de sustitución simple. La función de codificar sustitución simple realiza un proceso inverso y decodificará el mensaje dado en el texto codificado. Yo creo que, bueno, después lo pondremos como, aquí es un programa que debemos escribir acá, que entonces simplemente en el ejemplo habíamos hablado de un desplazamiento de una sola letra, pero entonces, porque aquí nos dice, consiste en reemplazar cada letra del mensaje por la siguiente del alfabeto, en principio. Entonces, si queremos nada más que sea por la siguiente del alfabeto, pues le quitamos esta otra parte, como por una forma didáctica de hacer las cosas. Entonces aquí le quitamos esa parte y simplemente el programa se pone con desplazamiento de 1 y ya, el desplazamiento de 1, y cuando vaya a correr el mensaje codificado le pones aquí desplazamiento, y para decodificarlo le pones el desplazamiento que va a ser de 1, y él ya lo cambiará. Miremos a ver, y él ya lo cambiará, porque el desplazamiento inverso lo que hace es restarle el desplazamiento a la longitud, le resta el desplazamiento. Entonces simplemente le ponemos siempre un 1. Entonces así ya tenemos el primer ejemplo. Falta el de redes neuronales para clasificación de plantas de iris, en las que estamos implementando TensorFlow, y con eso ya la conclusión del artículo sería: el desarrollo del pensamiento computacional a través del lenguaje Python ofrece una gran variedad de aplicaciones prácticas. En este artículo hemos visto cómo puede utilizarse en el campo de la criptografía para proteger la confidencialidad de las comunicaciones, y así como la clasificación de datos con redes neuronales para identificar especies de plantas. Esos ejemplos demuestran cómo el aprendizaje de la programación y el enfoque en el pensamiento computacional puede mejorar nuestra capacidad para resolver problemas y aplicar soluciones en diversas áreas de estudio y trabajo. Al dominar estas habilidades, no solo reducirá el estrés al enfrentar desafíos, sino que nos convertiremos en mejores seres humanos al contribuir positivamente a la sociedad y al desarrollo de soluciones innovadoras. Muchas gracias.